Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. Betty se arregló el pelo frente al espejo, y con su sonrisa más encantadora se dirigió al actor Frank Chotón, su compañero en la película Dangerous. ¿Por qué no iba a flirtear con el prometido de su rival? Oh, espera, la gatita de Joan Crawford, Bette Davis, te va a patear el culo. Ni que decir tiene que Betty consiguió seducir al apuesto Frank Shaw y se enamoró. Joan Crawford nunca se lo perdonó, y se tomó una venganza aún más dura. Pronto se casó con Tom, y Betty recibió por esta película el Oscar. Se dice que fue este incidente el que inició la famosa enemistad entre las actrices. Sí, las dos estrellas en Hollywood era un poco apretado. Afilada en la lengua, Bette Davis superó a Crawford en la parte de la murmuración. Una vez Davis comentó, ¿por qué tengo que hacer de zorra tan a menudo? Porque no soy una zorra. Quizá por eso Joan Crawford es tan convincente como dama. La respuesta de Joan no se hizo esperar, repasó el aspecto de su amiga, pobre Betty. Parece como si nunca hubiera tenido un día o una noche feliz en su vida. Si Crawford era considerada una belleza clásica, el aspecto de Betty era de aficionada, párpados pesados, barbilla afilada, ojos de platillo, pero el carácter, la plasticidad y el temperamento. Agárrense. Las jóvenes actrices tenían miedo de ella, sella una frase, por lo que los sellos. Algunas estrellas jóvenes de Hollywood me recuerdan a la vieja granja de mi abuela, todo muy bien pintado en el frente, un gran columpio detrás y nada en el ático, dijo Bette Davis sobre Starlet Key. ¿Qué puedo decir? La propia Marilyn Monroe a la vista de las piernas de Betty tembló. Bette Davis. Por cierto, su verdadero nombre es Ruth Elizabeth Davis. Nació el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts, en el seno de la familia del abogado Harlow Morrell y el ama de casa Ruth Davis. A los 5 años, la niña anunció a su padre, a su madre y a su hermana Bárbara. Me llamo Betty. No responderé a ningún otro nombre. Y nada de Lizzie, Betsy, recuerda. Cuando Betty tenía 7 años, sus padres se divorciaron y ella, su madre y su hermana se mudaron a Nueva York tras años de vagabundeo por la ciudad. Durante las vacaciones de verano, las hermanas Davis trabajaban de camareras y vendían entradas de cine. Alrededor de los 12 años, Betty apareció por primera vez en el teatro y empezó a soñar con el escenario. Eva Le Gallienne, propietaria de una famosa escuela de teatro de Nueva York, aceptó ver de qué era capaz la niña. Después de unos cuantos encargos, Eva sacudió la cabeza con reproche y le dijo a Ruth Davis: Señora Davis, tengo que decirlo, su hija nunca será actriz. Yo le aconsejaría a su hija que aprendiera alguna profesión que se necesite en estos tiempos. Como mecanografía. Betty estuvo a punto de llorar, y su madre la sacudió. Tienes que luchar y mantener la cordura. Por suerte, la joven señorita Davis estuvo dispuesta a echar un vistazo al joven John Anderson, y la aceptó en su escuela de teatro. Había algo en aquella flacucha de ojos enormes que hizo que el señor Anderson creyera en ella. Con un solo gesto Betty podía expresar sus sentimientos, lo que ya de por sí era asombroso. Y lo que ocurrió después fue como en la película. La ayer graduada de la escuela de Anderson interpretó en la obra Broadway dirigida por George Cukor un papel pequeño, pero aprendiendo poco a poco los monólogos del personaje principal. Prima se sintió repentinamente enferma un día y Betty la sustituyó con éxito. Tras la representación, el director llamó a la señorita Davis para celebrar el acontecimiento en un restaurante, y ella se negó. Una semana después, Betty fue despedida del teatro y se fue a conquistar Hollywood. No se desesperó como si lo supiera, llegará el día en que ella misma decidirá dónde actuar y con quién. El productor Samuel Goldwyn miró la foto de Bette Davis y soltó una risita. Pagará al público una entrada y se enfrentará en la pantalla a esta chica inarticulada de ojos negros con un traje mal ajustado. No lo creo. Qué equivocado estaba. En unos años se retractaría y pediría disculpas a Betty. Los estudios Universal contrataron a Bette Davis para varias películas que no tuvieron éxito. Es más, el jefe de producción, Carl Laemmle Jr. dijo burlonamente que Betty tenía tanto sex appeal como Slim Somerville, un actor cómico conocido por su aspecto poco atractivo. Pero Bette Davis luchó desesperadamente por su lugar bajo el sol y perseveró en su búsqueda del amor. A los 24 años, se casó con su compañero de clase Harmon Oscar Nelson, un músico de jazz. Al mismo tiempo,
Le sonrió la suerte, el papel femenino principal en la película El hombre que jugaba a ser Dios. La compañía cinematográfica Warner Brothers firmó un contrato con la actriz, y le asignó un salario 10 veces superior al de su joven marido, que tocaba jazz en clubes. Se dice que cuando Betty recibió su primer Oscar estadounidense llamó a la estatuilla Oscar para molestar a su marido, diciendo: "El aspecto de la estatuilla en la espalda me recuerda a ti, cariño". Unos años más tarde, el matrimonio de Betty y Nelson se rompió. El marido no pudo soportar el éxito de la esposa y su infidelidad. Betty torció el romance con Howard Hughes. Davis trabajaba como un reloj: levantarse temprano, un viaje al estudio, maquillaje, ensayos, rodaje y luego, a casa para caer muerto en la cama y empezar de nuevo la mañana siguiente. Con el tiempo, Betty se convirtió en la actriz mejor pagada de Estados Unidos, la primera dama del cine americano. Creó imágenes vívidas de mujeres fuertes y poderosas. Muchas actrices tenían miedo de interpretar personajes antipáticos, y se negaron papeles, y Davis no tenía miedo de ser feo, incluso repulsivo, y lo vio como una oportunidad para demostrar la gama de sus habilidades de actuación. Para el papel de la reina Isabel, Betty se afeitó las cejas y se recortó la calva. Por un papel de éxito, estaba dispuesta a sacrificar incluso su felicidad personal. El tiempo pasó caliente, y la felicidad no lo era. Después de Betty jugó una hermosa chica sureña Julie Marsden en la película Jezabel. Entonces hubo rumores de que En lo que el viento se llevó que obtendrá el papel de Scarlett, pero ella prefirió desconocida a Vivien Leigh. En 1940, Betty torció el romance con el actor George Brent, un colega en la película La Gran Mentira. Brent propuso matrimonio, y ella se negó. Betty conoció a Arthur Farnsworth, gerente de una cadena de pequeños hoteles, y se enamoró. Con Arthur Farnsworth se casó en diciembre de 1940. El segundo matrimonio de la actriz al principio parecía ideal, pero Arthur resultó ser un alcohólico borracho. Betty también era imperceptiblemente adicta al whisky y los escándalos sacudieron su hogar. El segundo matrimonio de Betty terminó abruptamente. Su marido, demasiado alcoholizado, se cayó por las escaleras de su casa y 2 semanas después cayó inconsciente en una acera de la ciudad en presencia de Betty. Los médicos le diagnosticaron una hemorragia cerebral traumática. 2 días después murió sin recobrar el conocimiento. A Betty le costó mucho esfuerzo y dinero salir limpia de esta historia. Muchos sospecharon de su implicación en la muerte de su marido. El jefe de los estudios Warner Brothers, Jack Warner, utilizó su influencia para zanjar rápidamente la investigación. 2 años más tarde, en 1945, Davis se casó con el artista William Grant Sherry. De este matrimonio nació la única hija de Betty, Barbara. Davis fue madre por primera vez a los 39 años, y se planteó poner fin a su carrera. Betty y su tercer marido, William Sherry, durante el bautizo de su hija Bárbara. Por aquel entonces, en la Dream Factory, Darryl Zanuck había leído el excelente guión de All About Eve, y decidió que solo Betty Davis era capaz de interpretar a Margot Channing, una diva sarcástica, inteligente y brillante víctima de las intrigas. Pero ¿cómo ofrecer el papel a esta actriz malhumorada, a la que llamaban la primera bruja de Hollywood? Lo arruinará todo, se verá obligada a reescribir el guión, se beberá toda la sangre, mandará lejos a todo el mundo y a sí misma. Para su sorpresa, Davis leyó el guión, lo llamó el mejor de su vida y aceptó el papel. Darryl Zanuck y el director Joe Mankiewicz se prepararon para lo peor, pero ocurrió un milagro. La actriz, sosteniendo en el miedo la mitad de Hollywood, como si se sustituye. En el plató, ella misma se mostraba serena y encarnaba la mansedumbre. La razón era banal: Betty simplemente se enamoró de su compañero, un aspirante a actor, Gary Merrill, sí, como ella misma nunca había soñado. En 1950, Betty interpretó maravillosamente a una estrella de Broadway en la película All About Eve, que le valió otra nominación al Oscar y el premio del Festival de Cannes a la mejor actriz. Mientras tanto, Betty se divorció de William Sherry y se casó con Gary Merrill, 7 años más joven que ella. El divorcio de Davis de Sherry fue escandaloso. Resultó que su marido tenía una aventura con una joven niñera de su hija, la pelirroja veinteañera Marian Richardson. Después de casarse con su amada, Betty soñó que ella y Gary tenían muchos hijos, pero no pudo quedarse embarazada por segunda vez. Gary adoptó a Bárbara y la trató como si fuera suya. En enero de 1951, Davis y Merrill adoptaron a una niña de 5 días a la que llamaron Margot. En 1952,
adoptaron a un niño llamado Michael. La familia se instaló en una gran casa en Malibú. Betty supervisaba todos los movimientos de sus hijos, y los rodeaba de tantos cuidados que se asfixiaban. A su hija Margot se le detectaron graves daños cerebrales congénitos, y la niña ingresó en un centro de tratamiento especializado a los 3 años. El carácter de Beth se deterioraba cada año que pasaba. Sentía celos de los colegas de Gary y le hacía la vida completamente insoportable. Gary Merrill pensaba cada vez con más frecuencia que amaba a una Betty Davis completamente distinta, chispeante, deslumbrante, desafiantemente diferente de todas las demás, estrella de cine estropeada y excéntrica, y en absoluto a esta mujer envejecida, desaliñada y vestida descuidadamente, ocupada con las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Una vez en su corazón exclamó: «Eres la gran actriz Betty Davis». Y yo que pensaba que acababa de convertirme en la señora Merrill. De su matrimonio a la mínima gota se fue el amor, y después de 10 años de ella ya no quedaba nada. En 1960 se divorciaron. Davis dirá de ello con sencillez y pena: «Gary me rompió el corazón. Mató el sueño para siempre. Esa mujercita ya no existe». Por delante de Betty aguardaban otros 20 años de vida, que incluyeron la muerte de su madre, y la traición de su propia hija Bárbara, y una enfermedad terminal, cáncer de mama, y una soledad sin límites. Cuando en 1977 su peor enemiga, Joan Crawford, dejó de existir, Betty Davis no encontró nada mejor que declarar: «Sobre los muertos solo se acostumbra a hablar bien». ¿Joan Crawford ha muerto? Eso está bien. Davis sobrevivió 12 años a su rival. Tras su muerte, Betty Davis dejó una fortuna estimada entre $600,000 y $1 millón. La primera mitad de esta cantidad fue a parar a su hijo adoptivo Michael Merrill, y la segunda mitad a su secretaria y compañera Catherine Cermak. Su hija Bárbara no recibió ni un céntimo debido al escandaloso libro sobre la vida con su madre, que ofendió enormemente a la actriz. Bárbara, saboreando, escribió todos sus escándalos, peleas, no tímido para contar cómo su madre escenificó intentos de suicidio para mantener Gary Merrill, como tirado a sus pies, y le rogó que no se fuera. Toda su vida, Betty Davis mantuvo a su madre, 3 hijos y 4 maridos. Davis murió a los 82 años, el 6 de octubre de 1989.